Psicología y Sociedad presenta. Muy bien, señores y señoras, amigos, todos, seguimos en Buenas Tardes América y en este su segmento Orientación Familiar con Rubén Díaz. Como les prometí antes del primer corte comercial, vamos hoy a tener nuevamente con nosotros a esa prestigiosa profesional, Maribel Dionisio, quien viene hoy a abundarnos un poco más sobre aquel programa que tuvimos en una ocasión bajo el tema Habilidades Blandas. Maribel Dionisio, bienvenida nuevamente a nuestro programa Buenas Tardes América. Buenas tardes, Rubén. Muchas gracias por invitarme. De verdad para mí es un placer estar aquí nuevamente y compartir con nuestros televidentes o los tuyos de todos, de tuyos también. Este tema que es realmente interesante. Lo que tú nos traes en el día de hoy está pues recargado, diría yo, ¿verdad? De un poco más de información y de detalles más todavía más relevantes que en aquella ocasión pues no pudimos tocar. Pero antes de eso, Maribel, yo quisiera que pues tú compartas una vez más con todo nuestro público tu trayectoria. ¿Quién es Maribel Dionisio? Que nos trae hoy el tema de habilidades blandas, pero entonces esa persona que nos trae hoy ese tema, queremos saber quién es y cuál ha sido su preparación y por qué le llama la atención y le apasiona este tema. Bueno, te había dicho la primera vez que vine que mi profesión primera es publicidad. Publicidad. Posteriormente, en el 2012, estudié educación y en el 2013 empecé a trabajar como docente en educación superior. Muy bien. Y entonces me desempeñé, a partir de ahí me desempeñé como docente y ya prontamente empecé a dirigir un departamento en el Instituto Politécnico Loyola en San Cristóbal, el Departamento de Educación Continuada, y estuve trabajando pues hasta hace 2 meses en el Instituto Politécnico Loyola y actualmente estoy dirigiendo el Centro San Valero, que está en Santo Domingo Norte. Pertenece a la Fundación Dominicana San Valero, que es una fundación católica sin fines de lucro que tiene 3 centros educativos, 2 en Santo Domingo Norte y 1 en la zona colonial. En estos centros, además de Politécnico, educación técnica superior, también se da educación profesional y la persona sale egresado técnico a 2 años, opta por 7 carreras que tenemos en el centro. Pero está muy genial, eso está muy bien. Ojalá pues puedas seguir, como sabemos que ha hecho en otros lugares, pues una buena labor allí. Ellos tienen un gran honor de tenerte, porque eres una gran profesional y nosotros nos hemos dado cuenta de eso. Y por esa preparación que tienes, eso nos impulsa aún más a nosotros a querer de que tú compartas eso, esto que traes en el día de hoy con nuestra querida y amada República Dominicana y con toda la gente que nos ven desde otros lugares del mundo, tomando en cuenta ya tu experiencia, porque no tan solo tienes una capacidad profesional amplia, sino que has tenido un roce con la parte educativa. Exacto. Y eso pues entonces te da todavía más autoridad para hablar sobre el tema que traes en el día de hoy. Maribel, vamos a recapitular un poco sobre lo que hablamos en aquel entonces de manera breve para entonces poder entrar en el día de hoy a los nuevos tópicos que tú traes para nosotros con relación a eso de habilidades blandas. Decíamos que habilidades blandas eran... Bueno, son un conjunto de hábitos, de conductas, de forma de ser que permiten a la persona tener una mejor relación con otra persona o con un grupo de personas. Son el lenguaje, la comunicación, los hábitos de la gente. Que básicamente por lo que hemos estado y lo que yo mismo he estado indagando, investigando, leyendo, no se adquiere en la escuela. No. No se aprende en la escuela. Ni tampoco se nacen con ellas. Ni se nacen con ellas. Ni se heredan de los padres, tampoco son hereditarias. Muy importante saber eso, porque estamos hablando que entonces es la actitud hasta cierto punto que yo asumo, actitud con C. Sí. No con P. Con P es las cualidades y capacidades que yo pueda tener, que esas yo las aprendo en un curso. Pero actitud con C, que es mi reacción, la forma de yo reaccionar ante cualquier situación en la vida. ¿Cuál es mi actitud ante yo relacionarme con los demás? ¿Cuál es mi actitud en el hogar? ¿Cuál es mi actitud cuando yo estoy en un trabajo? ¿Con qué pasión lo hago? ¿O estoy allí simplemente, me gano un salario, hago lo que voy a hacer y me fui? Por ahí va la cosa. Exactamente.
Antes de nosotros desarrollar ese punto de habilidades blandas, quisiéramos también recordar el punto, la contraparte, que eran las habilidades duras, aunque hasta cierto punto lo hemos dado a entender. ¿Qué eran las habilidades duras? Bueno, las habilidades duras son toda la educación formal que la gente recibe durante su vida, la parte técnica, la parte de todas las destrezas que adquiere. Esa sí se aprende en la escuela. Durante su vida. Esa se aprende en un entrenamiento, en una empresa. Por ejemplo, si tú eres un buen programador en una empresa, es porque tú te preparaste para eso, te enseñaron a hacer eso y vas y programas. Pero eso no necesariamente te hace a ti, por más experto que seas programando, una persona con capacidades de habilidades blandas, de comunicación con los demás, de pensamiento quizás analítico, de buenas relaciones interpersonales, etcétera, etcétera. Esa parte de las habilidades blandas, Maribel, nosotros aquí, tú nos las enseñaste por primera vez cuando viniste en aquel entonces y nos dijiste que también son conocidas en nuestra República Dominicana como habilidades sociales, que es así como se conoce en República Dominicana como tal. Tú has querido utilizar el concepto de habilidades blandas, que también se utiliza en otros lugares, pero ¿cuáles diferentes nombres recibe las habilidades blandas de modo que las personas, cuando se encuentre con uno u otro término, sepan que estamos hablando de lo mismo? Sí, este término recibe diferentes nombres. Son, o sea, en cada país inclusive puede tener más de un nombre. Y puede llamarse, por ejemplo, en España se llaman habilidades transferibles, pero en Chile se llaman habilidades transversales. En México se llaman competencias humanísticas. En Estados Unidos se llaman people skills. Aquí en el país se conocen más como competencias humanas. Pero también se pueden llamar habilidades socioafectivas, habilidades suaves, destrezas sociales, competencias humanas. O sea, hay distintos nombres. No hay un acuerdo en la comunidad científico-educativa sobre el nombre. Es un tanto complejo definir el concepto porque el concepto, hay abundante literatura sobre él y hay diferentes opiniones, pero las características de cada uno es lo que hace que se asocien unas con otras. Esto es lo entre ellas. Una pregunta, Maribel. ¿Por qué te llamó de todos esos diferentes nombres más la atención de habilidades blandas? Quizás, ¿por qué no habilidades sociales, habilidades sociales, no sé? ¿Por qué habilidades blandas? ¿Qué encontraste en ese nombre que fue como el que dijiste, bueno, con este voy a llevarlo a República Dominicana, voy a preparar a República Dominicana, llevar a República Dominicana a otro nivel que necesita esto de las habilidades blandas? Mira, de verdad, República Dominicana lo necesita, Maribel. Es que lo vemos en cada esquina, lo ves en el tránsito, lo ves en la escuela, lo ves en el trabajo, donde quiera tú estás mirando la alta necesidad de que las personas tengan una actitud distinta a la que suelen tener frente a la vida del día a día. Bueno, ciertamente el nombre me llamó la atención, lo escogí entre los demás por la comparación de soft skill y hard skill. Con software y hardware. Exactamente, o sea, la comparación porque la persona que ideó este concepto hizo una comparación del ser humano con el computador. Y una computadora que tenga pues los requerimientos modernos, si no tiene un buen software, no funciona. El software es que hace que funcione el hardware, ¿verdad? Entonces, por esa razón, yo comparando que una persona puede ser un buen profesional y no por eso se puede dar por sentado que se sepa manejar bien. Es indispensable que tenga un buen manejo de sus emociones, un buen manejo de su desarrollo personal, de su parte humana, para potenciar su parte técnica, su parte académica. Lo que determina, o sea, las habilidades humanas son la parte diferenciadora entre una persona y otra. Lo que hace diferente a una persona es el software, ¿verdad? El software. Las soft skills. Lo que tiene instalado ahí adentro, no los conocimientos que ha absorbido por la vida como tal, o que me preparé como buen doctor, como buen ingeniero. Todo eso es título y eso no basta. De hecho, en un artículo que estuve leyendo me llamó mucho la atención algo que la mayoría de las empresas buscan desesperadamente, personas con habilidades blandas. Es decir, tienen grandes profesionales
que manejan muy bien los conceptos que tienen como profesionales. Sin embargo, a la hora de manejar un personal, trabajar con un personal o a la hora de interactuar con otro individuo, carecen de esta capacidad. Entonces, a veces a ellos les resulta caótico tener un profesional con estas cualidades. Sin embargo, como carece de aquello que es más relevante para la empresa, dígase, una persona que llegue puntual siempre a su trabajo, una persona que ame su trabajo, que haga su trabajo con gusto, con pasión, independientemente cuál sea el factor salarial, porque hay personas que dicen, bueno, pero si me pagan poco, ¿cómo usted quiere que yo lo haga con gusto? Y yo le digo, bueno, pues búsquese otro lugar. Ah, es que no hay otro lugar. Bueno, pues hágalo con gusto. Sí. Tan sencillo. El asunto es que donde quiera que usted esté, lo haga bien. Maribel, hablando de los hemisferios izquierdo y derecho, que a mí me gusta ese tema, podemos ver que las habilidades blandas se encuentran en el hemisferio derecho, que es como la parte emocional. En la parte derecha. Entonces, contrasta con lo que es el hemisferio izquierdo, que es la parte ya más racional. El izquierdo tiene que ver mucho con los números, con el asunto estructurado, pero el derecho es el que tiene que ver con lo emocional. Exactamente. Abúndame un poco sobre esa parte. Y mientras tú lo haces, quisiera, bueno, ya el señor director nos lo ha puesto ahí en pantalla. Si las personas pueden mirar, ahí a su izquierda van a ver todas las cualidades que tiene el hemisferio izquierdo, así como las que tiene el hemisferio derecho. Por ejemplo, ahí podemos ver el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, habilidad científica, etc. Pero en el derecho podrán darse cuenta que ahí tiene una serie de características que tiene que ver con lo emocional. Maribel, háblanos un poco sobre eso. Así mismo es. El lado derecho del cerebro, ¿verdad? Ajá. Maneja la parte izquierda del cuerpo y el lado izquierdo maneja la parte derecha. Pero en el lado derecho es que es la parte creativa, la parte sentimental, la parte emocional, es la que predominan estas habilidades. Mientras que en el izquierdo es más analítico. Más analítico. Es más de la lógica, de la matemática. Y uno puede con cierta disposición, ¿verdad?, potenciar su parte derecha. Ahora bien, las habilidades blandas requieren voluntad o las habilidades blandas de alguna manera u otra pueden ser aprendidas. Bueno, desde luego que requieren la voluntad y requieren la disposición de la persona. Hay expertos que se preguntan, ¿y se pueden enseñar las habilidades blandas? Pues ciertamente, tomando en cuenta que el hombre es capaz de aprender tanto, que el hombre tiene un potencial, el ser humano tiene un potencial que no aprovecha. Tomando en cuenta esta afirmación, entonces los expertos en el tema dicen que sí, que se pueden guiar. Pero por supuesto hace falta la disposición de la persona. Hace falta que la persona tenga la actitud para la decisión para ellas. Sería eso, porque se les puede enseñar, pero a final de cuentas, y era como yo decía antes de entrar a la entrevista en el día de hoy, tenemos un mundo deshumanizado, donde hay mucha violencia y muchas cosas. Y a final de cuentas es porque las personas han decidido, las que incurren en estos actos delictivos, han decidido ese tipo de vida y han rechazado el otro estilo de vida que les favorece más y que va acorde con el bien común. Muchos pudieran decir, bueno, pero las adversidades que viví en mi casa, ¿sería eso una excusa suficiente para que una persona pueda decir, yo no tengo desarrollado ese lado, ese hemisferio derecho de mi cerebro que tiene que ver con las emociones y la buena actitud, las buenas relaciones interpersonales, porque no me lo enseñaron en casa, porque tuve dificultades, las presiones sociales, etcétera? ¿Sería eso una excusa? Bueno, ciertamente no podemos negar que hay un sector de la gente desfavorecida que viene de hogares disfuncionales y viene de un entorno muy desfavorecido y por tanto eso afecta sus relaciones con los demás. O sea, hay más ventaja en una persona que venga de un hogar funcional y de un entorno, de una clase un poquito más alta que le va a tener un mejor desarrollo. Pero no significa esto que la gente no lo pueda aprender. O sea, no por eso una persona no puede desarrollarlas. Cada uno de nosotros es capaz de desarrollar las habilidades blandas. Estamos diciendo, para poder explicarle a nuestras personas que nos sintonizan y nos ven en este momento, que no importa la adversidad
en la que se hayan tenido que enfrentar o que la vida misma les haya traído. Ellos pueden ser personas que florezcan dentro de esa experiencia y puedan decidir si quedarse atrapados en ese mar de dolor y de sufrimiento y en ese pasado, o decidir, yo quiero vivir un futuro diferente. Yo voy a ser diferente a lo que me enseñaron. Voy a actuar diferente. Voy a ser una persona exitosa, una persona de bien. Es un asunto de decisión, más bien de voluntad. Sí. Es eso el asunto. Mira qué interesante se torna. Eso no se enseña en la escuela. No. Y yo creo que nunca se va a enseñar en la escuela, porque en la escuela te van moral, te hablan de cívica, pero tiene que ver con la voluntad del individuo y eso. Claro que sí, pero en la escuela también se aprende un poco de las habilidades porque los maestros son referentes importantes para el estudiante, pero en la adolescencia es donde más se pueden potenciar estas habilidades, porque es una edad donde el adolescente se separa de su familia un poco y quiere crear su propia identidad, su propia personalidad. Su propia personalidad, independiente. Y está abierto, o sea, es una edad privilegiada para aprender estas habilidades y que le van a servir para toda la vida y le van a servir para relacionarse en todas las áreas donde él se va a mover a partir de ahí. O sea, estas habilidades son tan importantes precisamente por eso, porque sirven para toda la vida. A partir de que se aprendan, sirven para toda la vida. Y como te digo, en la adolescencia es una etapa privilegiada donde se puede aprovechar el potencial que tienen esos jóvenes. Es una tarea más básicamente del hogar, porque insisto, no quiero con eso quitarle los méritos que tiene la escuela, sí. Pero la escuela, hasta como la conocemos hasta ahora, y que creo que lo que tú estás trayendo va también en dirección de fortalecer a los maestros, claro. va en dirección a fortalecer a los maestros para que puedan ofrecer pues ese tipo de cambio en los muchachos, no tan solo en la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades que tengan que ver con la práctica diaria, sino que tengan que ver con el alma, con el corazón, con la pasión, en cómo ellos deben ver la vida. Pero eso lo vamos a ver con más detalle más adelante, luego de este próximo corte comercial. No se vayan, continuamos en Buenas Tardes América. Gracias por visitar nuestro canal. Suscríbete si aún no lo has hecho, haz clic en el botón me gusta y comparte este video en tus redes sociales.